Hay momentos en los que sentimos que Dios está en silencio. Oramos, buscamos su presencia, clamamos por respuestas y no pasa nada. Es como si nuestras palabras se quedaran flotando en el aire sin encontrar un destino. Y con el tiempo, la pregunta surge dentro de nosotros. ¿Dios realmente me está escuchando? Tal vez ya te has hecho esa pregunta más de una vez. Quizás has sentido que otros parecen recibir respuestas con claridad, pero cuando se trata de ti, lo único que encuentras es un vacío. Y lo peor es que ese silencio te hace dudar. ¿Será que hay algo mal en mí? ¿Será que no soy lo suficientemente bueno para que Dios me responda? Pero déjame decirte algo importante. Dios siempre habla. Él nunca deja de hacerlo. La Biblia dice en Jeremías, capítulo 33, versículo 3, «Clama a mí, y yo te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes». Esta es una promesa, no una posibilidad. Dios responde. El problema no es que Él haya dejado de hablar. El problema es que muchas veces no estamos en condiciones de escucharle. Piénsalo por un momento. Cuando intentas hablar con alguien en medio de una multitud gritando, por más que esa persona hable con claridad, su voz se pierde entre el caos. No es que no esté ahí, no es que no esté hablando, simplemente hay demasiado ruido alrededor, y exactamente lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Muchas veces, el silencio de Dios no significa su ausencia, sino la presencia de obstáculos en nuestra vida que nos impiden escuchar su voz. Cosas que, sin darnos cuenta, están bloqueando la comunicación con Él. Pero antes de continuar, quiero que hagas una pausa y examines tu corazón. ¿Cuántas veces has pedido una señal, una respuesta, una dirección y te has sentido frustrado porque no la encuentras? Ahora te pregunto, ¿realmente has hecho espacio en tu vida para escuchar a Dios? Hay personas que quieren respuestas, pero su mente está llena de pensamientos de miedo, ansiedad y desesperación. Otras buscan dirección, pero tienen su corazón endurecido por el pecado y la culpa. Algunos claman a Dios, pero están tan ocupados con el ruido del mundo que no logran percibir su voz. Y también están aquellos que esperan que Dios les hable, pero ignoran lo que Él ya ha dicho en su palabra. Si en este momento sientes que Dios está en silencio, no te desesperes. Él sigue ahí. No es que haya dejado de hablar, sino que tal vez haya cosas en tu vida que están bloqueando el sonido de su voz. Y es justamente sobre esto que vamos a hablar. ¿Qué cosas necesitas eliminar de tu vida para que la voz de Dios se haga clara en tu corazón? Algunas de ellas pueden ser sutiles, otras pueden ser más evidentes, pero lo que es seguro es que una vez que las reconozcas y tomes acción, experimentarás una conexión con Dios como nunca antes. Así que abre tu corazón, porque esto no es solo un mensaje más. Esto puede ser la respuesta que has estado esperando. Te pido solo un instante y te invito a considerar suscribirte al canal y dejar un like. Eso nos ayuda mucho. La ansiedad y el miedo son como un ruido constante dentro de la mente, una interferencia que distorsiona todo lo que Dios intenta decir. Son pensamientos que no se detienen, sentimientos que se intensifican, una sensación de inquietud que impide la paz. Y cuando el corazón está en ese estado, escuchar a Dios se vuelve casi imposible. Es fácil entender por qué. Cuando la mente está llena de preocupaciones, no hay espacio para nada más. Cada vez que intentas orar, los pensamientos se cruzan. Cada vez que buscas respuestas, las dudas se hacen más fuertes. Es un ciclo en el que, sin darte cuenta, terminas más enfocado en el problema que en aquel que puede resolverlo. La Biblia nos dice en Filipenses, capítulo 4, versículo 6, «No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias». Este versículo es claro. La ansiedad no es parte del plan de Dios para nosotros. Él quiere que confiemos,
que pongamos nuestras cargas en sus manos, que aprendamos a depender de su cuidado. Pero muchas veces, en lugar de hacer eso, lo que hacemos es alimentar el miedo. Tal vez, sin darte cuenta, has estado prestando más atención a lo que el mundo dice que a lo que Dios dice. Te preocupas por el futuro, porque las cosas no parecen estar saliendo como esperabas. Miras las circunstancias y concluyes que todo va mal. Y en ese estado, por más que Dios hable, no consigues escucharlo. El miedo y la ansiedad crean una pared entre tú y Dios, porque te llevan a dudar, te hacen cuestionar si realmente Él está en control. Y cuanto más dejas que esos sentimientos crezcan, menos espacio le das a la voz de Dios en tu vida. Es por eso que muchas veces su silencio no es porque Él haya dejado de hablar, sino porque tu corazón está demasiado inquieto para percibirlo. Su voz es suave, es clara, pero si tu mente está llena de ruido, no podrás reconocerla. Entonces, ¿qué puedes hacer? La respuesta es simple, pero requiere decisión. Necesitas aprender a callar el miedo. No significa ignorar los problemas ni fingir que todo está bien cuando no lo está. Significa que cada vez que la ansiedad intente tomar el control, debes recordarte a ti mismo que Dios sigue en su trono, que Él no te ha abandonado, que su palabra es más fuerte que cualquier preocupación. Cuando el miedo diga que no hay salida, recuerda que Dios es el que abre caminos donde no los hay. Cuando la ansiedad diga que todo está perdido, vuelve a su promesa de que nunca te dejará solo. Y cada vez que sientas que el ruido es demasiado fuerte, elige detenerte, respirar y decir: Señor, en ti confío. Si realmente quieres escuchar la voz de Dios, necesitas hacer espacio en tu corazón. Y para eso es necesario soltar el miedo y la ansiedad. No puedes recibir dirección si estás atrapado en la desesperación. No puedes reconocer su voz si todo lo que escuchas son tus propios pensamientos llenos de dudas. Dios quiere hablarte, pero necesitas decidir que su voz será más importante que cualquier temor. Cuando hagas esto, cuando aprendas a silenciar la inquietud y a confiar, notarás algo increíble. Él siempre estuvo ahí, hablándote, guiándote. Solo necesitabas calmar tu corazón para escuchar. El corazón es un reflejo de lo que albergamos dentro. Cada pensamiento, cada intención, cada acción deja marcas en nuestra alma. Y cuando permitimos que ciertas cosas se acumulen, poco a poco comienzan a levantar una barrera entre nosotros y Dios. Una de las razones más comunes por las que no logramos escuchar su voz es porque hay algo dentro de nosotros que nos separa de Él. Un desorden espiritual que ha permanecido sin ser tratado. La Biblia nos dice en Isaías, capítulo 59, versículo 2, «Son sus iniquidades las que los han separado de su Dios. Son sus pecados los que lo han llevado a esconder su rostro para no escuchar». Este versículo es fuerte porque deja claro que no es Dios quien se aleja de nosotros, sino que somos nosotros quienes, con nuestras actitudes, creamos una distancia. Cuando hay cosas en nuestra vida que sabemos que no están bien, pero las dejamos estar, algo en nuestro interior empieza a cambiar. La conciencia se adormece, el corazón se endurece, y lo que antes nos hacía sentir la presencia de Dios con claridad, ahora se vuelve distante. Tal vez en algún momento sentiste esa conexión profunda con Dios, esa certeza de que Él estaba cerca, pero con el tiempo, pequeños hábitos, pequeñas concesiones comenzaron a entrar en tu vida. Actitudes que sabes que no son correctas, pensamientos que no reflejan lo que Dios quiere para ti, decisiones que poco a poco han ido apagando tu sensibilidad espiritual. Y sin darte cuenta, lo que antes era una comunión constante se convirtió en una relación fría y distante. Es fácil caer en la trampa de pensar que ciertas cosas no afectan nuestra relación con Dios, que mientras sigamos orando, todo está bien.
Pero la realidad es que no podemos acercarnos a Dios con un corazón dividido. No podemos esperar escucharlo claramente si dentro de nosotros hay cosas que nos separan de Él. Aquí es donde muchos se engañan. Piensan que Dios guarda silencio porque simplemente está probando su paciencia, cuando en realidad su voz ha sido apagada por el desorden que hay dentro. Es imposible sintonizar un canal de radio cuando hay demasiadas interferencias. De la misma manera, es imposible escuchar a Dios cuando el alma está llena de cosas que lo desagradan. Si sientes que la presencia de Dios se ha vuelto lejana, es momento de hacer una evaluación sincera. Pregúntate, ¿hay algo en mi vida que me esté alejando de Dios? Puede ser una actitud, un hábito, una falta de perdón, una indiferencia a su voz. Lo que sea, si está ocupando un espacio que debería pertenecer solo a Dios, se ha convertido en un obstáculo. No se trata de perfección, sino de disposición. Dios no espera que seamos impecables, pero sí espera que tengamos un corazón que le pertenezca completamente, un corazón que, cuando cae, se levanta, que cuando se equivoca, busca corregirse, que cuando se aleja, decide regresar. Si quieres volver a escuchar la voz de Dios con claridad, necesitas hacer limpieza en tu interior, identificar lo que no debería estar ahí, reconocerlo y entregarlo a Él. No se trata solo de pedir perdón, sino de tomar la decisión de vivir de una manera que refleje su presencia en tu vida. Cuando el corazón está libre de pesos innecesarios, cuando el alma está alineada con la voluntad de Dios, su voz se vuelve inconfundible. No porque Él hable más fuerte, sino porque ahora puedes escucharlo sin interferencias. Vivimos en un mundo saturado de ruido. Desde que despertamos hasta que nos acostamos, estamos rodeados de información, imágenes, conversaciones, mensajes y distracciones constantes. Todo compite por nuestra atención, y sin darnos cuenta, pasamos más tiempo escuchando las voces del mundo que la voz de Dios. El problema no es solo el exceso de ruido, sino lo que ese ruido provoca en nuestro interior. Nos acostumbramos a consumir información sin filtro, a llenar cada espacio de nuestra mente con contenido que no edifica, a depender de la opinión de los demás para tomar decisiones. Y en medio de todo esto, la voz de Dios se vuelve algo lejano, no porque haya dejado de hablar, sino porque nuestra vida se ha vuelto demasiado ruidosa para percibirlo. La Biblia nos da un principio claro en Mateo, capítulo 6, versículo 6. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Esta enseñanza no es solo sobre el acto de orar, sino sobre la importancia de apartarnos del ruido, de desconectarnos de todo lo que nos distrae para estar a solas con Dios. Pero, ¿cuántas veces, en lugar de hacer esto, llenamos nuestro tiempo con distracciones? Nos quejamos de que no escuchamos a Dios, pero apenas pasamos tiempo con Él. Esperamos que nos hable, pero no le damos el espacio necesario en nuestra rutina. Escuchamos más las noticias, las redes sociales, los comentarios de otros, y dejamos que esas voces moldeen nuestra forma de pensar. Cada vez que permitimos que las voces del mundo sean más fuertes que la de Dios, estamos eligiendo recibir una influencia que no nos acerca a Él. Y lo que es peor, muchas veces buscamos respuestas en lugares donde nunca las encontraremos. En lugar de buscar a Dios, buscamos confirmación en lo que otros dicen, en tendencias, en filosofías humanas, en cualquier cosa que alimente lo que queremos escuchar. Dios no compite por nuestra atención. Él no grita por encima del ruido. Si queremos escucharlo, necesitamos hacer silencio, apartarnos, desconectarnos de todo lo que ocupa nuestra mente y darle prioridad a su presencia. Si su voz parece distante, pregúntate,
¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida en comparación con todas las otras cosas que consumen mi tiempo y mi atención? Tal vez la respuesta esté ahí, no en la falta de interés de Dios en hablarte, sino en la falta de espacio que le has dado para hacerlo. Cuando decides apagar el ruido del mundo y abrir tu corazón, su voz se vuelve inconfundible. No porque antes no estuviera ahí, sino porque ahora has hecho lo necesario para escucharla. Hay quienes buscan la voz de Dios, pero ignoran lo que Él ya ha dicho. Esperan una señal, una dirección, una respuesta clara, pero cuando Dios les habla a través de su palabra, prefieren no escuchar. Quieren algo nuevo, algo diferente, algo que se ajuste mejor a lo que desean. Sin darse cuenta, no están buscando la voz de Dios, sino una confirmación de lo que ya han decidido hacer. Muchas veces, el problema no es que Dios no esté hablando, sino que no queremos obedecer lo que ya nos ha mostrado. Nos acercamos a Él pidiendo guía, pero cuando su respuesta no encaja con lo que esperábamos, dudamos, cuestionamos o simplemente ignoramos. Y cuando esto se vuelve un hábito, la capacidad de percibir su voz se debilita. La Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículo 22, «No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica». Dios no nos habla solo para que tengamos conocimiento, sino para que pongamos en práctica lo que nos enseña. No basta con escuchar, es necesario actuar. Cuando una persona pasa años ignorando lo que Dios le dice, su corazón se vuelve resistente. La voz de Dios no se apaga, pero se hace cada vez más difícil de reconocer. No porque Él haya dejado de hablar, sino porque la falta de obediencia ha creado una distancia. Si has estado pidiendo dirección, pero sientes que Dios está en silencio, pregúntate, ¿he obedecido lo último que Dios me dijo? A veces queremos que nos revele algo nuevo, pero no hemos sido fieles en lo que ya nos mostró. Esperamos nuevas respuestas cuando aún no hemos aplicado las instrucciones que nos dio antes. Obedecer no siempre es fácil. Hay momentos en los que Dios nos pide que hagamos cosas que van en contra de nuestra voluntad, de nuestros planes o de lo que consideramos lógico. Pero confiar en su dirección significa aceptar que su camino siempre es mejor que el nuestro. Cada vez que eliges obedecer, aunque no lo entiendas completamente, fortaleces tu sensibilidad espiritual. Cuando decides someter tu voluntad a la de Dios, su voz se hace más clara. No porque Él hable más alto, sino porque ahora tu corazón está dispuesto a escuchar. Si sientes que Dios no te está hablando, revisa tu disposición a obedecer. No se trata solo de pedir respuestas, sino de estar listo para seguirlas, incluso cuando no sean lo que esperabas. La voz de Dios siempre está presente, pero solo aquellos que deciden poner en práctica su palabra logran escucharla con claridad. Si has sentido que Dios está en silencio, tal vez sea el momento de hacer una pausa y mirar dentro de ti, no porque Él se haya alejado, sino porque algo puede estar interfiriendo en tu capacidad de escucharlo. Pregúntate, ¿mi corazón está en paz o la ansiedad ha tomado el control? ¿Estoy cargando con cosas que me alejan de Dios? ¿He permitido que el ruido del mundo apague su voz? ¿Estoy dispuesto a obedecer lo que Él ya me mostró? Dios no deja de hablar, pero es necesario que le demos el espacio para hacerlo. Cuando quitas las barreras que te separan de Él, su voz se hace clara, su presencia se vuelve real y su dirección ilumina tu camino. Hoy es el momento de soltar todo lo que ha estado bloqueando tu comunión con Dios. Él no te condena, no te rechaza, no se ha olvidado de ti. Está esperando que le abras el corazón. Cierra tus ojos y permite que esta oración sea el inicio de una nueva conexión con Él. Habla con sinceridad, deja que su presencia llene cada espacio de tu vida. Dios está aquí y quiere encontrarse contigo. Señor amado, hoy vengo delante de ti con el corazón abierto, con la necesidad profunda de sentir tu voz y tu dirección en mi vida.
Tú eres mi refugio, mi guía y mi fortaleza, y sé que jamás te has apartado de mí. Pero reconozco que muchas veces he permitido que el ruido del mundo, la ansiedad, el pecado y mis propias dudas bloqueen mi capacidad de escucharte. Hoy quiero dejar todo eso a un lado y acercarme a ti con un corazón sincero. Padre, si hay inquietud dentro de mí, si el miedo ha estado tomando el control de mis pensamientos, te pido que lo reemplaces con tu paz. Tú eres el Dios que calma la tormenta, que da descanso a los que están cansados y agobiados. Hoy entrego toda preocupación en tus manos, porque sé que tienes el control absoluto de mi vida. Enséñame a confiar, a descansar en tu presencia y a no permitir que la ansiedad me impida escuchar tu voz. Si hay en mí algo que te desagrada, algo que me ha estado alejando de tu presencia, te pido que me lo reveles. No quiero que nada se interponga entre nosotros. Perdóname, Señor, si en algún momento ignoré tu dirección, si permití que mi corazón se endureciera o si me aferré a cosas que no vienen de ti. Hoy decido limpiar mi vida, rendir todo a tus pies y caminar en obediencia. Señor, también reconozco que muchas veces he buscado respuestas en el lugar equivocado. Me he llenado de distracciones, he prestado demasiada atención a las voces del mundo y no te he dado el tiempo ni el espacio que mereces en mi vida. Pero hoy quiero hacer un compromiso contigo. Quiero apartar tiempo para estar en tu presencia, para escucharte, para conocerte más. No quiero que tu voz sea una entre muchas. Quiero que sea la voz que guíe cada paso que doy. Si en algún momento dudé de lo que ya me has dicho, si esperé respuestas nuevas, sin haber obedecido lo que tú ya habías hablado, te pido perdón. Dame un corazón sensible y dispuesto a seguir tu voluntad. No quiero hacer mi propia voluntad. Quiero alinearme completamente con la tuya, porque sé que tus planes siempre son mejores que los míos. Padre, hoy declaro que mi corazón está abierto a ti. Limpia mi mente de toda confusión, mis emociones de toda inestabilidad y mi alma de todo lo que me aparte de tu presencia. Que a partir de hoy tu voz sea clara, que mi espíritu esté atento a lo que tú dices y que mi vida sea un reflejo de tu voluntad. Gracias, Señor, porque sé que estás aquí, porque sé que me hablas, porque sé que no me has abandonado ni un solo día. En tu amor encuentro descanso, en tu presencia encuentro dirección y en tu voz encuentro la seguridad que mi alma necesita. En el nombre de Jesús, amén. Cuando abrimos nuestro corazón a Dios con sinceridad, algo cambia dentro de nosotros. Su paz nos envuelve, su presencia nos renueva y su voz se hace más clara. Él nunca ha estado lejos, nunca ha dejado de hablar. Solo necesitábamos hacer espacio para escucharle. Si este mensaje ha hablado a tu vida, quiero invitarte a que formes parte de esta comunidad de fe. Suscribirte y dejar tu me gusta no es solo un gesto, es una forma de seguir recibiendo mensajes que edifiquen tu relación con Dios y te acerquen más a su presencia. Y ahora quiero que dejes en los comentarios una frase de fe que selle este momento. Escribe: Señor, quiero escuchar tu voz. Que esta sea tu declaración, tu compromiso, tu decisión de apartar todo lo que impide tu comunión con Él. Que Dios te bendiga y guarde tu vida en cada paso que des. Nos vemos en el próximo video para seguir creciendo en su presencia.